En primer lugar, quiero que veamos acá los estudios diagnósticos que se usan en el estudio y el diagnóstico de un, estoy redundando, ¿no? En el estudio diagnóstico de un trauma abdominal. Existen, miren, el LPD, que viene a ser el lavado peritoneal diagnóstico. No es lo mismo, pero se relaciona con la paracentesis diagnóstica. El término paracentesis ya saben que es solo aspirar, ¿no? Ponen una aguja, un pequeño catéter y aspiran. En cambio, lavado peritoneal, LPD, ya se refiere a introducir cloruro, una chocolateadita, y luego aspiran, lo lavan. De ahí viene el nombre, ¿no? La imagen está acá abajo a la izquierda. Esta es la imagen, ¿no? Se introduce un catéter, usualmente unos 2 centímetros por debajo del ombligo, a veces por disección, de preferencia por disección, por visión directa. En gestantes, datito, en gestantes debe ser 2 centímetros por encima del ombligo. Y así correspondiera a ser. El lavado peritoneal diagnóstico. O paracentesis diagnóstica. Aquí hemos dicho que no es lo mismo, pero está dentro de la misma secuencia. Luego viene la ecografía, o el nombre que se le suele dar en la mnemotecnia, en las siglas inglesas, el FAST, ¿no es cierto? FAST, Focused Assessment Sonography in Trauma. Ya la palabra sonography ya está hablando de ultrasonido, ¿cierto? Así que ya no es necesario decir ecofast. Si no dice FAST, probablemente solo debería decir ecografía. El FAST es una ecografía dirigida a 4 puntos. Es una ecografía rápida que se hace en una unidad de trauma. Los 4 puntos que se valoran en la ecografía son este espacio, las 4 P. ¿Cuáles son? A ver, el espacio pericárdico, el espacio perihepático, periesplénico y el espacio pélvico. ¿Para qué buscan estos 4 puntos? Porque son zonas de acumulación de sangre. El objetivo de la ecografía es buscar líquido libre. ¿Ok? Muy bien. Ojo que es una ecografía bastante rápida, no se está explorando ese rato en una situación de trauma. Ah, mira, tiene un pólipo, lo miden de 2 centímetros, ¿no? Ah, mira, tiene quistes. No, se busca líquido libre, punto. Y eventualmente pueden explorar probables lesiones de vísceras sólidas, como el hígado y el vaso. Buscan líquido libre a su alrededor, pero también podrían explorar los órganos. La ecografía puede ayudar en lesión de esos dos órganos. Hay un concepto que se llama el IFAST. El IFAST significa, no es electrónico, nada, es Extended Fast. Es un fast extendido, porque en el IFAST se agrega un quinto lugar, una quinta exploración, el tórax. Los campos torácicos, los hemitórax. No para ver taponamiento, el taponamiento cardíaco lo ven acá en la valoración del espacio pericárdico. Ustedes dirán, pero si es un trauma abdominal, ¿por qué está evaluando el corazón? Todos los traumas abdominales pueden comprometer tanto la pelvis como el tórax. Ya no se refiere a eso, se refiere a la evaluación en los costados, en los hemitórax. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de que haya hemotórax. Por eso el IFAST, el Extended Fast. El objetivo siempre va a ser la valoración del líquido libre. ¿Ya? Encontrar líquido libre, como están viendo en la imagen del costado, ¿no? Están viendo el spleen, el vaso, el diafragma y acá blood, líquido alrededor del vaso que seguramente corresponde a un sangrado. Entonces, ahí es positivo una ecografía. ¿Cuándo es positivo el lavado peritoneal diagnóstico o paracentesis diagnóstica? Vamos a recordar los criterios. Recordar porque seguro que ustedes sí lo saben. Para empezar, que en el momento de la paracentesis diagnóstica obtengan más de 10 mililitros, ojo, dice 10, no 100, 10 mililitros de sangre, pero estoy hablando de sangre pura, ¿no? Sangre no diluida. Ponen su agujita o su catéter, aspiran y sale sangre del abdomen. Listo. O sea, para que le salga por lo menos 10 mililitros de sangre, algo está sangrando un montón dentro de la cavidad. Positivo. Si no logran obtener 10 mililitros, de repente solo un poquito, entonces, para asegurarse, lavan la cavidad abdominal. Introducen por el catéter cloruro y luego lo aspiran. Por eso se llama lavado. Ese lavado, ese líquido que van a aspirar, tiene que ir al laboratorio.
Se manda al laboratorio y se analiza. Y los criterios de positividad del lavado peritoneal diagnóstico incluyen que el laboratorio les informe que hay más de 100.000 glóbulos rojos o eritrocitos por mililitro, que haya más de 500 glóbulos blancos o leucocitos, ¿ok? Más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, más de 175 unidades internacionales de amilasa. Amilasa, que puede indicar que hay una lesión intestinal o biliar quizá, ¿no? Que haya presencia de gérmenes. Gérmenes positivo. No debería haber gérmenes. El líquido peritoneal debe ser estéril. Si encuentran gérmenes es porque hay salida de contenido intestinal, seguramente. Que haya bilis también. Si hay bilis es porque el intestino o la misma vía biliar se ha dañado. Listo. Entonces, o bien en la aspiración o bien en el lavado van a encontrar estos valores. ¿Ok? El otro estudio es la tomografía, que está a la derecha. Y la tomografía, bueno, aquí sí no tengo nada que decirles porque saben que la tomografía ya les va a determinar con bastante probabilidad el tipo de lesión, el tamaño y con mucha más seguridad que una ecografía. Es menos operador dependiente, ¿no es cierto? La radiografía también es útil y ahora vamos a ver en un momento cuándo. Listo, estos son algunos de los estudios. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el lavado peritoneal diagnóstico tiene la ventaja de generar un diagnóstico rápido, precoz. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer, o más que fácil, se puede hacer dentro de la misma unidad de trauma. No necesitan pasarlo a una sala de operaciones, no necesitan llevarlo a ningún otro ambiente. Por eso el diagnóstico es rápido. Es altamente sensible, porque si ustedes aspiran y sale bilis, ya pues hay una lesión. Ahora, no es muy específico, porque si sale contenido intestinal, ¿y ahora de qué parte? ¿De qué parte del intestino será? ¿No es cierto? El yeyuno, el ilio. Aspiran y sale sangre, y ahora será del vaso, será del hígado, será de una arteria, ¿de dónde será? Es muy sensible, pero es poco específico. ¿Detecta lesión de intestino? Sí, porque pueden detectar presencia de líquido intestinal. Ahora, ¿qué parte del intestino? No sabemos. Miren, no requiere transportar al paciente, lo hacen ahí, llega a la emergencia y ahí le hacen el lavado peritoneal. Desventajas, que es invasivo, porque dentro de todo están metiendo una aguja, un catéter, e incluso eso mismo puede generar una lesión, ¿no? Dicen, mira, está sangrando, y le han metido a una mesentérica la aguja. Es invasivo. Es poco específico, ya les había comentado, ¿no? Confirma la lesión, pero no les dice de dónde es. Es poco específico. Y no detecta lesiones diafragmáticas o retroperitoneales. Por supuesto, no va a detectar retroperitoneal porque el lavado se llama lavado peritoneal, no se llama lavado retroperitoneal, que es otro espacio anatómico. ¿Ok? La ecografía o FAST también es rápida, también lo bueno de esto es que no invasivo, a diferencia del lavado peritoneal que era invasivo. Se puede repetir, todo el mundo puede hacer, viene el externo, yo le hago, viene el interno, yo le hago, viene el R1, yo también quiero hacer, el R3, todo el mundo le hace la ecografía, lo cual no podrían hacer con el lavado peritoneal, ¿no? Que solamente le hace el que sabe y una vez y punto. No van a practicar todos. La ecografía tiene alta sensibilidad también, al menos hoy en día, que ya hay bastante entrenamiento, por eso toda persona que tiene una emergencia debería saber, debería dominar una ecografía. Esto no debe ser exclusividad de los radiólogos, porque es un procedimiento que debe hacerse rápido en la misma unidad de trauma. No requiere transporte del paciente, donde sea, los ecógrafos son portátiles, así que es rápido. Ambos son rápidos de hacer, ambos son similares. La gran ventaja de la ecografía es que es no invasiva, y, a diferencia del lavado peritoneal que es invasivo. La ecografía de todas maneras tiene el problema que sea operador dependiente, que la presencia de aire de las asas intestinales pues, no nos deje ver, se distorsiona, tampoco detecta lesión de diafragma, no detecta lesiones intestinales, no va a detectar si hay un hueco en el intestino, las mismas lesiones pancreáticas porque son retroperitoneales. Las desventajas son parecidas a las del lavado peritoneal, pero miren, son muy parecidos porque son estudios rápidos. Lo voy a resaltar. Rápidos que no requieren transporte. Esa es la ventaja y la razón por la cual la indicación de estos estudios es el trauma contuso, trauma cerrado inestable. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica,
porque está perdiendo sangre y tenemos que hacer estudios rápidos. No nos podemos demorar. ¿Han visto? ¿De acuerdo? La hora dorada. ¿Mm? Imagínense ustedes, el paciente está así con presión 60, 20, ¿no? Muriendo, pasándole paquete globular y ustedes le dicen, se solicita tomografía, tramitar en el CIS, ¿no? De repente ni siquiera hay tomógrafo en toda la ciudad. Puede pasar. Entonces son los estudios. Entre los dos, ¿cuál preferirían? De hecho, se prefiere el FAST, la ecografía, porque es menos invasivo, ¿no? Pero ambos son viables de hacer en una situación de inestabilidad hemodinámica. A diferencia de la tomografía, la gran ventaja de la tomografía es que es el estudio más específico de todos. Esta sí les va a decir, hay una lesión en el segmento número 4 del hígado con un hematoma del 10% de superficie, bla, 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 ¿no? Y con una laceración tal. Es bastante específico. Bueno, igual tiene sus errores, pero es más específico que los otros. Es muy sensible, no es invasivo tampoco para el paciente, pero el problema es que tiene costo económico y de tiempo muy altos. Hacer una tomografía significa, para empezar, transportar al paciente, no solo transportarlo a otra sala, a veces a otro hospital y a veces a otra ciudad, ¿verdad? Entonces, solo se indica en traumas en las cuales el paciente se encuentre compensado, hemodinámicamente estable, que no se encuentre en shock, ¿ok? Y por cierto, también es útil en el trauma retroperitoneal. Es el estudio de elección cuando hay lesiones en el retroperitoneo. Listo. Con eso tienen, creo, el concepto general de qué estudios se hacen en el abdomen y para qué sirven y por qué. La radiografía también es útil y es el estudio de elección cuando se sospecha perforación. La indicación es ante la sospecha de perforación intestinal. Perforación intestinal. Mm, Cuando hay sospecha de perforación intestinal, usualmente se sospecha esto porque a la percusión suele haber matidez. Hay matidez a la percusión. Eso se llama signo de Jobert, ¿no? Percuten en la zona del hígado y debería ser mate. Y cuando debería ser, perdón, debería haber matidez. Pero percuten y no está mate, perdón, sino timpánico. Mate es el hígado, pero cuando hay aire ya se vuelve timpánico, ¿no es cierto? Pérdida de la matidez. Eso se llama signo de Jobert. Cuando tienen clínica y en general sospecha de que está perforado, toman una radiografía y van a encontrar el hallazgo que es el neumoperitoneo. Aire en la cavidad abdominal, ¿no? Ahí se ve la elevación de los semidiafragmas, el famoso signo de alas de gaviota, ¿no? La elevación de los semidiafragmas con una radiolucidez debajo. La presencia de neumoperitoneo en una radiografía es indicación de cirugía porque les está confirmando que hay una perforación en alguna parte, no saben dónde. Aquí ya no tienen que pedir, no, que un lavado, que una tomografía, no. Una radiografía positiva, neumoperitoneo, es indicación de cirugía. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora el algoritmo de manejo del trauma abierto. Miren, un trauma abierto puede ocurrir por arma blanca, ¿no? Cuando le meten cuchillo, espada, estaca, no sé, algo. O puede ser una lesión por arma de fuego, ¿no es cierto? Vamos a empezar por una lesión por arma blanca. Lo primero que deben evaluar en un paciente que ha sido acuchillado por arma blanca, le metió cuchillo, chaira,
Es el grado de estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Puede estar hemodinámicamente estable o puede estar hemodinámicamente inestable. Y hemos visto que eso se valora con las funciones vitales. Que habíamos comentado en las consideraciones quirúrgicas, si un paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, es criterio de cirugía. Laparotomía. Se acabó. Laparotomía. Acuchillados inestables se operan. Volvamos al otro lado. ¿Qué pasa si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable? Pues ahí tienen que hacer algo. Está estable. Imagínense, un acuchillado, viene un choro. ¿Cuál es la historia, no? Ustedes la conocen. Choro, así viene a las 3 de la mañana la emergencia con un cuchillo clavado en el abdomen, ¿no? Y tranquilo, el choro está ahí esperando, ¿no? Está grabando su TikTok, sin miedo al éxito, voy a salir de esta, vamos por más. O haciendo su colita en el CIS, esperando, tranquilo. Y a la viejita del costado dice, señora, por favor, preferencial, pase usted primero. Está estable. ¿Lo operarían? No. A este paciente, este choro que está acuchillado y hemodinámicamente estable, tienen que explorarle la herida para ver si esa lesión es penetrante o no. ¿Ok? Si es una lesión, si al explorar la herida encuentran, usualmente se hace bajo sedación anestésica, bajo infiltración anestésica o incluso podría ser bajo sedación. El hecho de que esté bajo sedación no significa que lo estén operando. A veces lo sedan solamente para poder tener la factibilidad de explorarlo bien. Si es una lesión penetrante, o sea, llega a cavidad abdominal, si es penetrante, listo, entra dentro de los criterios. Inestabilidad, penetración, perforación y peritonitis, ¿no? Si es penetrante, entonces lo operamos, laparotomía. Si se dan cuenta, es simplemente criterio lógico. Pero si es no penetrante, listo, está hemodinámicamente estable, está no penetrante y seguramente no tiene signos de peritonitis, observación, evolución clínica. Punto. Listo, está sencillo y si se dan cuenta no tienen que memorizar nada, solamente saber que si está estable, explorar la herida, ¿no? Y eso es una de las cosas que más viene. La otra situación es que sea por un arma de fuego, ¿no? Le meten un misil acá. Si lo han baleado a este paciente, regla casi general. Las lesiones por arma de fuego, el trauma abdominal por arma de fuego, prácticamente todos se operan. Laparotomía. A menos que, cuando se decide observación, cuando el paciente no tiene signos de que la bala haya penetrado a la cavidad abdominal y se encuentre hemodinámicamente estable. O sea, los criterios que ya sabemos. ¿Qué? ¿Una bala puede haber no penetrado? Por supuesto. La bala puede haberse quedado en la pared abdominal. Imagínense una persona gordita, obesa mórbida, ¿no? Que tiene una pared abdominal así de ancha, ¿no? Ahí está el ombligo y ahí están los intestinos. Estamos hablando de este grosor de pared abdominal. Le meten la bala y la bala se queda ahí, ¿no? Se queda en el camino. O entró por un lado y ¡fum! Pasó por otro, por la tangente. Están caminando y ¡fum! Ven una bala pasar por delante por la barriguita. ¿Verdad? Una bala tangencial. Son situaciones en las cuales no ha entrado a la cavidad. Si pueden demostrar que es no penetrante, tangencial, por ejemplo, entonces no hay criterio quirúrgico y encima tiene que estar, por supuesto, hemodinámicamente estable. ¿Ya? Entonces no es gordura, ¿no? Es un blindaje. Estamos blindados. Bien, chicos, es raro, no es común que eso suceda, que una lesión por arma de fuego esté estable, que sea no penetrante. En esos casos, evidentemente, va a ir a observación. Si no menciona nada de eso, y las preguntas van a ser muy sencillas porque se los va a aclarar, si no menciona nada de eso, el paciente va directo a laparotomía. Punto. Ese es el manejo del trauma abierto y como ven está bastante sencillo. Por cierto, lo más común, los órganos más frecuentemente lesionados en el caso de arma blanca es el hígado. Y en el caso del arma de fuego es intestino delgado. Ahora, si no les dicen qué agente ha sido, si solo les hablan de trauma abierto,
en el mundo hay más lesiones por intestino delgado. Y tiene que ver con la violencia, ¿no? Con la violencia en general. Hay más baleados que acuchillados. Bien, aquí influyen de hecho las guerras, los actos de violencia, ¿no? Incluso en nuestra zona de la selva, Brae y demás. Bien, esto con trauma abierto. Vamos ahora con el trauma cerrado. Y aquí hay que corregir, ¿no? Trauma cerrado o contuso. Al trauma cerrado también se le llama trauma contuso. ¿Ok? La mayoría ocurren por accidentes de tránsito. La mayoría, hoy en día al menos. Lo primero que tenemos que valorar en un paciente con trauma cerrado aquí de frente es si está estable o está inestable hemodinámicamente, esas funciones vitales, disminución, pérdida de hematocrito, etc. Los pacientes que están hemodinámicamente estables van a observación, siempre y cuando no tengan signos peritoneales, no tengan signos de perforación, etc. No hay signos peritoneales, no hay signos de perforación, se observa. Si es que hay duda diagnóstica, van a tomografía. La tomografía se hace sobre todo ante la duda diagnóstica. ¿Ok? No significa que todo estable le van a hacer tomografía, no se irradia por las puras. Se deja en observación y solo ante la duda o la evolución clínica que no mejora, se tomografía. Pero los pacientes hemodinámicamente inestables, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora, aplica también para trauma abierto. Lo primero que se hace en un paciente hemodinámicamente estable, la primera medida, y eso se pregunta examen, es reposición hídrica de volumen. Y no olviden que el volumen se repone con cristaloides, ¿verdad? Con cloruro de sodio, lactato de Ringer, solución de Hartmann, etc. No con coloides, sino con cristaloides. Tampoco se repone volumen con paquete globular en la reposición inicial. Después, ya si no responde con paquete globular, con cristaloides, ya se puede optar por paquete globular, pero el inicio es cristaloides. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si no responde a la reposición de volumen? No responde. No tiene buena respuesta. ¿Qué se hace? ¿Cómo se interpreta? Tiene inestabilidad. Estoy tratando de reponer volumen, no mejora, tengo que operarlo. ¿No es cierto? Tengo que ir a laparotomía. Punto. Fácil. Si responde bien a la reposición de volumen, logran compensar al paciente. Ojo, no significa que ya ahora sí está en estabilidad y lo observo. No, el paciente vino inestable, alguna lesión tiene. Le reponen volumen, hay buena respuesta, ahí donde dice más, entonces hay que confirmar que tiene una lesión abdominal. ¿Qué tal si la lesión no está en el abdomen? Tienen que confirmarlo. ¿Y cómo lo confirman? ¿Cuáles eran los estudios para pacientes hemodinámicamente inestables? FAST, es decir, ecografía o lavado peritoneal diagnóstico. De preferencia, FAST. Voy a poner 3 cruces acá, que es la prioridad, la ecografía. ¿Ok? Lo estudia. Ya saben los criterios de positividad, que haya líquido libre o lo de lavado peritoneal. Supongamos que sale positivo el FAST, listo, se opera, indicación de la parotomía, porque ya están encontrando criterios de positividad. Y si el estudio sale negativo, ecografía negativa, le lavan la cavidad, sale negativo. ¿Qué sospechan? Un lavado negativo. No hay nada en la ecografía. Pueden sospechar que el problema no está en la cavidad peritoneal, sino en la cavidad retroperitoneal, que no tiene comunicación. Si sus estudios salen negativos, sospechamos de lesión retroperitoneal. ¿Y qué se hace en estudios retroperitoneales? En lesiones retroperitoneales, ¿cuál era el estudio de elección? Tomografía. TAC. La tomografía tóraco-abdominopélvica. Le hacen su scan. Sale positiva la tomografía. Listo, lo operamos.
Pero si la tomografía sale negativa, ¿de dónde vino la inestabilidad hemodinámica? No hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos sospechar acá? ¿Qué otra lesión podría generar inestabilidad hemodinámica? La lesión de eh, la lesión del fémur, fractura de fémur. Tenemos que explorar el fémur. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una fractura de fémur podría em, lesionar la arteria femoral y esa puede estar generando la inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? Después de abdomen es lo que puede generar inestabilidad hemodinámica. ¿Ok?